Bienvenido a la sesión número 5, los cambios socioculturales y las profesiones. Competencia de la unidad, reconocer las implicaciones éticas para las profesiones en un entorno de cambios socioculturales que demandan el abordaje de las diversas problemáticas con sentido social y con respeto a la diversidad. Tema 3.1. Cambio cultural y repercusiones éticas. ¿Qué es la cultura? Como muchos ya sabemos, en algunos otros cursos ya hemos definido algunos términos sobre cultura, un conjunto de ideologías, de costumbres, de tradiciones, etc. Pero en sí, ¿de dónde proviene esta palabra ética? Todo esto proviene de lo que son la etimología griega. Para los griegos no había una cultura, sino más bien había una educación. Fueron los romanos quienes inventaron el término y nos dieron la palabra de cultura de cultus o incultus. Es un concepto elitista, ¿no? o aristocrático. No todos podían acceder a ella, sino solamente los mejor dotados. Por ejemplo, los romanos sacrificaban a los niños que nacían con alguna deficiencia, entonces tenían una idea muy restringida o limitada de la cultura. A diferencia de lo que es en la actualidad, cualquier persona que vive y convive dentro de una cultura es una persona culta. Cuando en la cultura que se ha nacido y se viven sufren ciertos quiebres, se habla de una crisis de valores. Esto tiene que ver con la percepción generalizada de ciertos grupos de la sociedad que encuentran las prácticas, usos y costumbres de otras épocas ya no sean aceptadas y se respeten o siguen manteniéndose de forma parcial. Nosotros lo hemos visto en la actualidad, donde se siguen preservando muchos conceptos todavía, pero también sin duda a raíz de lo que son los cambios socioculturales, pues las culturas han ido modificándose con ciertas costumbres y tradiciones. Para Huntington, reconoce que los conflictos o problemas que le dan al mundo ya no se ven a los desacuerdos políticos, sino a las diferencias culturales. Considera que existe un número reducido de civilizaciones principales en el mundo después de 1990. Civilizaciones. Considera que existen un reducido número de civilizaciones, entre las cuales están la occidental, la africana, la cínica, la ortodoxa, latinoamericana, islámica, hindú, budista. Todas estas corresponden no solamente a un cierto territorio geográfico. Para Huntington, las civilizaciones culturales más elevadas son también las que contienen los más grados altos de identidad. Una civilización, en el contexto del autor, es una cultura más o menos cerrada con una tradición o cultura más o menos hermética e impermeable. En sí, ¿qué es una civilización? Es una cultura más o menos cerrada con una tradición más o menos hermética e impermeable que está en oposición con otras civilizaciones o tradiciones diferentes. El concepto cultura e individuo. Las culturas, como ya se ha mencionado, se ubican en una sociedad, pero también pueden adquirir dimensiones globales, nacionales o locales. De acuerdo a las decisiones que vaya tomando, a lo largo de su vida se va conformando la identidad del individuo. Nosotros sabemos que la unidad más básica de un grupo, bueno, pues es el hombre. Entonces, como cada particularidad de lo que es el ser humano, también lo transmite a lo que es el grupo y se le da diferente connotación a cada grupo. Así es que desde un grupo familiar, desde un grupo escolar, desde un grupo cultural, un grupo nacional, pues vemos que hay diferentes rasgos en cada uno de estos grupos. Socialización. Es un proceso en el que el individuo se integra a una sociedad compartiendo todos los valores culturales que la sociedad establece. De acuerdo a las decisiones que se vayan tomando, un individuo a lo largo de su vida va creando una identidad de cada individuo, de tal modo que llega a concebirse como un mexicano, un regiomontano, un hombre, una mujer, un hombre bueno, trabajador, religioso, estudioso, etcétera, ¿no? Que tiene todos los elementos necesarios para considerarte como parte de la sociedad y con la capacidad y los principios éticos establecidos por la sociedad. Cambio cultural y repercusiones éticas. Algunos de los aspectos sobre el cambio cultural son las formas tradicionales y la modernidad, en la cual pues nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestra cultura en cuestión de lo que son los alimentos, en la cultura regiomontana, pues las tortillas de harina es algo muy tradicional que durante muchos años la familia las hacía con el transcurso del tiempo. Ahora en la actualidad, pues la tecnología o las formas modernas han cambiado mucho,
porque se siguen adquiriendo o se siguen degustando lo que son las tortillas, pero ahora se adquieren, ya no se realizan como antes en casa. Otro de los puntos es la migración y los problemas éticos culturales. Sabemos que debido a lo que es la migración, pues también hemos tenido muchos problemas o muchos cambios de identidad en las culturas, los cuales hacen que debido a la globalización, pues se acelere más este proceso y vamos adquiriendo costumbres y tradiciones para bien o para mal que anteriormente no teníamos. Un ejemplo por ello, por ejemplo, puede ser el Spring Break o las tradiciones como Halloween, etcétera. Otra de las situaciones es la influencia de las tecnologías y las repercusiones éticas socioculturales. Nosotros sabemos que también la tecnología ha evolucionado mucho y ha pues tenido un cambio grande dentro del aspecto personal y de grupos, en los cuales, bueno, pues sabemos que el uso de la computadora, del celular, pues han hecho que han cambiado mucho nuestros hábitos de vida. Simplemente un ejemplo son el uso de las redes sociales, el cual sabemos que tiene diferentes repercusiones éticas en la actualidad. La transmisión cultural es algo que se hace en el interior de cada cultura y dentro de una sociedad, enseñando su cultura y solamente los principios de su cultura, haciendo eminentemente etnocéntrica, es decir, únicamente hacia sí misma. En este sentido, la transmisión cultural sería eminentemente etnocéntrica, es decir, únicamente enfocada a sí misma. Nosotros sabemos que cada grupo tiene esta particularidad. Algunos grupos han desarrollado más este tipo de repercusiones etnocéntricas y han permanecido muy cerradas durante muchos años. Un ejemplo de ellos son los grupos menonitas, los cuales tienen una repercusión religiosa y han preservado esos valores durante muchos años, incluso emigrando a otros países. El etnocentrismo, en lo general, se considera el acto de ver y analizar el mundo de acuerdo con los parámetros de la propia cultura. Frente a las posturas etnocéntricas han surgido otros puntos de vista como el multiculturalismo o el pluralismo cultural. Los principios que comparten estos son la tolerancia y la inclusión social. Vemos en la actualidad que se ha dado mucho, ¿no?, ese tipo de tolerancia a lo que son los grupos etnocéntricos, y vemos que en países como en Estados Unidos hay una diversidad cultural, ¿verdad?, en cada uno de sus ciudades o de sus grandes urbes, en los cuales pues conviven de forma pacífica. Muy bien, ¿qué podemos decir ahora de la tecnología? Pues puede entenderse como un conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para adaptar y satisfacer al medio de nuestras necesidades. La cultura material es todo lo que se traduce de una forma física. Y dentro de este aspecto de la cultura, pues nosotros sabemos que la globalización y la tecnología, como una forma materialista, pues se ha inducido, ¿no?, en nuestra sociedad. Nosotros queremos siempre el querer algo para nuestra comodidad, y pues ha repercusionado, ¿no?, en que las fronteras se abran en todo el mundo. Es aquí donde pues se junta, ¿no?, lo que es la tradición, el modernismo, ¿no?, en los cambios culturales, las profesiones y la sociedad del conocimiento. Hay un compromiso ético de parte de cada una de ellas, ¿no?, en cuanto al cambio cultural, de permanecer con la tradición y lo moderno, en cuanto a las profesiones, de un cambio constante, ¿verdad? Y está unado a lo que es la creación de la ciudad del conocimiento, ¿no?, donde se integran lo que son las TICs y las sociedades virtuales. La racionalidad tiende a concretarse o buscar una aplicación y consecuentemente una utilidad que sea beneficio de la sociedad. El sentido ético, su definición se daría como base a lo que mantiene como un principio institucional de la familia, la iglesia, el país, el trabajo, etc. La modernidad y sus formas culturales. La tradición explica la acción del individuo por los principios heredados del pasado, que son los que mantienen la sociedad, pero la modernidad y el pasado pierden su poder explicativo y justificativo. Es ahora el individuo el que tiene que explicar y justificar sus acciones. Definitivamente lo que se arrastra del pasado, ¿no?, en cuanto a las costumbres y tradiciones, pues tienen que ver ahora de forma personal, ¿no?, con lo que son las acciones, ¿no?, que tú tienes como persona. Si anteriormente nosotros teníamos una serie de tradiciones, ahorita no necesariamente un individuo que nace en esa sociedad
pues puede preservar esas mismas tradiciones. Tiene a lo mejor una diferente ideología en cuanto al aspecto cultural, en cuanto al aspecto religioso, en cuanto a la música, en cuanto a la forma de vestimenta. Vemos que hay una diversidad y que no necesariamente el grupo social pues determina, ¿no?, lo que es la vida del ser humano. La modernidad trajo consigo el rechazo de la tradición y demanda el comportamiento ético de los individuos, conforme a los principios de la ciencia, la democracia, la tecnología, el cual significó un cambio respecto al comportamiento anterior fijado al tradicionalismo. Hablando nuevamente de lo que es la globalización, surge también otro término que es la interdependencia, que no solo significa que el mundo esté conectado y que lo que haga en una parte repercute en un conjunto global. El sentido más importante de esta interdependencia es que los hombres son sujetos sociales del mundo y estos se saben y caracterizan y precisamente actualmente conforman a ella, es decir, como un sistema social global. La mundialización es una especie de condición de sentirse globalizado dentro de una sociedad específica. Como nosotros sabemos, en la sociedad pues permanece mucho eso de una persona sentirse globalizada, de sentir que pues estás adoptando lo que son las costumbres, tradiciones de otra parte. Entonces, en las profesiones tienen que cumplir también con una serie de requerimientos, ¿no?, para poder ser integradas, ¿no?, dentro de un aspecto global, como es el uso de las tecnologías de información o el uso de un segundo o tercer idioma. El fenómeno de la globalización comenzó específicamente económico, pero ha llegado a los extremos de que también en la vida actual pues ha cambiado muchos conceptos. Hay dos cosas que dominan al mundo en las que actualmente vivimos, lo que es la globalización y también el terrorismo. Finalmente, la globalización en el aspecto capitalista, ¿no?, busca consolidar el mercado como un mecanismo idóneo para configurar a la sociedad, vendiendo incluso toda la ilusión a solucionar los problemas más urgentes bajo la premisa de que un mayor consumo define el acceso más justo a los satisfactores. Nosotros vemos que si volteamos para cualquier lado, pues estamos globalizados, desde el uso del celular, desde la computadora, desde la ropa que tú traes o los tenis, pues tenemos ese aspecto de lo que es la globalización desde el punto de vista capitalismo. Sabemos que pues importa mucho el aspecto material y el aspecto del consumismo para lo que es la sociedad. Moral globalizada. En esta impera la mercantilización competitiva de los rasgos morales que debe cumplir todo profesionista convertido en una serie de servicios en busca de clientes en todo el mundo. Nosotros sabemos que esta moral globalizada no solamente desde el aspecto personal, sino desde el aspecto profesional, pues también da una serie de criterios, ¿no?, que deben de surgir de lo que son los códigos de ética de las profesiones y que deben de saberse cumplir en todas las sociedades. Con esto llegamos a lo que es el fin de lo que es este tema, y la actividad es un mapa conceptual de los conceptos mencionados en la presentación. En la actividad se detallan con más claridad cuáles son los puntos más importantes que debes de seguir para lo que es este mapa conceptual.